Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de Historia de México. Y bueno, como lo hemos dicho en las anteriores progresiones, o más bien las anteriores grabaciones, hay que recordar un poco de lo que vimos, que si bien fue en este caso la nueva estructura que fue tomando la Nueva España, en comparación en ese sentido, como se iba organizando, es decir, las acciones que iban llevando a cabo, los diferentes tipos de personas o políticas que se iban llevando en este caso, o cómo este tipo de decisiones o este tipo de políticas iba afectando al rumbo del país, ¿no? Que realmente empezó con un virrey, el virrey en este caso en conjunto con el Consejo de las Indias, que era el que imponía poder. A su vez, este era a través de una persona en común y que realmente este virrey era el presidente de la corona española y que realmente tomaba las decisiones más importantes. A su vez, también que había diferentes tipos de comunidades de grupos indígenas que seguían teniendo a sus caciques o a sus teotihuanes, en los cuales también tenían diferentes tipos de actividades por las cuales seguían gobernando. Sin embargo, este tipo de regiones era para el uso económico de los españoles, que primeramente fue por la agricultura o la producción de alguna actividad, lo cual hacía que fuera muy desgastante y que realmente no tuvieran como tal libertad, ¿no? A su vez, este tipo de cambio de los españoles trajo consigo, bueno, diferentes tipos de consecuencias, ¿no? Una en este caso que se cosecharon otro tipo de cosas, que también trajeron otros tipos de animales, lo cual también cambió la alimentación, en este caso de los indígenas y también de los españoles, que principalmente trajeron el pan y el trigo, a su vez también el chocolate, y también a su vez también cómo fueron conformando el nuevo tipo de prácticas, en este caso culturales, ¿no? Que si bien a los indígenas se les permitía cierto tipo de cosas, pero en cuestión a las mecanizaciones, y propiamente dado por ideas y hay diferentes tipos de misiones que vendían como agustinianos, también los judíos en ese sentido, que venían a implementar este nuevo tipo de religión. Y también en este caso, obvio, el debate si realmente los indios son personas que tienen al monoco, en este caso la disputa de Valladolid, y en este caso Fray Bartolomé de las Casas, y sobre todo Ginés de Sepúlveda, que daban argumentos en torno a lo que se tenía que hacer con ellos. Y por último, también estuvimos en este caso recapitulando los tipos de mestizaje que había, o en este caso los diferentes tipos de grupos sociales que vimos, en este caso los españoles, los peninsulares, los criollos, vimos los, en este caso los mestizos, y sobre todo en este caso los indios, y en este caso también los negros. Y que también recuerda que los negros en este caso son introducidos debido a la falta de mano de obra de los indígenas, que eran constantemente asesinados, y que realmente también la enfermedad acabó con ellos, que era pasar 75 tantos millones pasaron a ser como menos, como entre 7 o 6 millones en este sentido de la población, y es por eso que tuvieron que explotar a otra mano de obra que pudieran trabajar para ellos. Y por último también vimos un poco de las actividades que se encargaba de hacer cada uno acorde a el estatus que tenía. ¿Sale? Y bueno, ahora bien, eso pasaba. Ah, y también un dato importante que se me olvidó de mencionarte es también cómo estas reformas borbónicas eh, vinieron a traer en ese sentido, pues nuevos cambios en el andar de la Nueva España. Pero creo que también algo muy importante en ese sentido que también te quiero hacer mencionar es que, bueno, si bien lo recuerdas, a los criollos no se les daba tanta importancia, o si bien tenían cargos, pero no tan influyentes, por los cuales veían, en este caso, los españoles como tal, nacidos en España, que esos pudieran, en este caso, ligarse a la tierra en que nacieron, en este caso, a México, y por ende buscaran la independización de la corona española, y es por eso que no los ponían, en este caso, en cargos importantes. Pues hoy vamos a ver en este sentido cómo esto también influyó en conjunto con estas ideas de la Revolución Francesa, que también formaron parte importante por los cuales, en ese sentido, se empezaron a formar movimientos de independencia y cómo realmente esto pasa a Segundo Imperio y las causas y consecuencias que realmente la realizaron para entender a otra dinámica, en este caso del Estado, en este caso mexicano, que antes la Nueva España, y que realmente pasó a tener otro tipo de nombre debido a las diferentes conflictos y diferentes tipos de ideas que en este caso provenían de la Europa y que realmente se reflejaban, es decir, en otras poblaciones o a grandes rasgos. Realmente en ese sentido los movimientos de independencia los vamos a ver y los puedo estar adelantando. Lo que realmente quiero que veas, que realmente en el contexto tiene la imagen, o en este caso reflejo, de otro tipo de colonias o de otro tipo, en este caso también de países que también la llevaron a cabo por diferentes tipos de intereses, que realmente era desligarse o por malas condiciones que estaban viviendo en ese momento las personas de una cierta localidad. Y bueno, para comenzar en todo esto y establecer contexto de cómo es que realmente se fue formando la independencia y cómo realmente esto también afecta a México, primero empecemos con lo siguiente. A partir de, o este caso, a fines del siglo, en este caso 18 y principios del siglo XIX, España atravesaba por crisis económicas y también por crisis políticas. Más bien por crisis políticas, más bien. Y sobre todo en este caso pusieron a su cargo, en este caso, a Rey el Cuarto.
en el trono de 1788 y en este caso de los primeros momentos. Sin embargo, en este caso España estaba pasando por situaciones en este caso adversas. Una primeramente porque había la Revolución Francesa. Y en ese sentido España no estaba bajo las condiciones de pelear y ella temía que realmente tuviera que hacer en ese sentido partícipe. Bueno, esto le daba realmente miedo porque no tenía condiciones bajo pelear. Y es por eso en este caso que, bueno, Francia le pide ayuda para que realmente Luis XVI, en este caso que iba a ser ejecutado en Francia, realmente no lo sea así y realmente se opusiera en este caso a Austria, Prusia y sobre todo para que le ayudara. A su vez, en este caso España no estaba bajo esas condiciones y mejor dijo, mejor soy neutral ni uno ni a otro. En ese sentido, sin embargo, también convencidos o por la codicia y sobre todo de expandirse aún más, Napoleón en ese sentido, cuando acabó con la Revolución Francesa y realmente puso fin a estos ideales de ah, libertad, fraternidad de la Revolución, lo que hizo, bueno, fue hablar con España en ese sentido para decirles que hay que seguirnos expandiendo y conjuntémonos en este sentido para ahora conquistar Portugal. Entonces, en ese sentido, España dijo que sí, aprobó, porque Portugal, o más bien Portugal, más bien Napoleón tenía que pasar por España para llegar en ese sentido a Portugal, y en este caso, España le permitió llegar, pasar por ahí. Sin embargo, los fines en este caso políticos de Napoleón no solo era conquistar Portugal, sino también en ese sentido conquistar España, sin que ellos se dieran cuenta, y es por eso que realmente se establecieron diferentes tipos de tropas francesas, y es cuando realmente empieza en ese sentido ahora una guerra entre Francia y en este caso España. Bueno, y principalmente en este caso lo que hacen los franceses era rendirle en ese sentido obediencia a José Bonaparte, que era el hermano de Napoleón, y hacer a un lado en este caso la dictadura de Carlos en este caso cuarto. Y sin embargo, en ese sentido, pasa a segundo término Carlos cuarto y es cuando entra su heredero, que en este caso es Fernando, en este canto, eh, en ese sentido Fernando sexto. No, séptimo, perdón, que es el heredero al trono y bueno, lo mandan a gobernar una ciudad. Sin embargo, en ese sentido, los propios españoles que estaban ahí en conjunto con otro tipo de colonias pequeñas de la España, lo que empiezan a ver es que quieren desligarse en este sentido y correr a las invasiones francesas, por lo mismo de que, bueno, se quieren apoderar de su reino. Y es cuando realmente entra en disputa o entra este interés por realmente conjuntarse para planear algo distinto y sobre todo en este caso desligarse, es decir, independizarse sobre todo de estas cuestiones francesas y recuperar otra vez su territorio. ¿Qué sucede en este caso todo este alboroto de la revolución, en este caso francesa? Bueno, a partir del 4 de junio de 1776, el Congreso, en este caso continental, efectuó en Filadelfia la aprobación de la creación de las 13 colonias que se habían constituido en Estados Unidos. Es decir, si bien lo recuerdas, en este caso los estadounidenses fueron conquistados por los ingleses, apareciendo ahí diferentes tipos de colonias, lo cual es en algún cierto momento estas colonias se cansaron de estos regímenes bastante precarios y sobre todo en este caso brutales, en los cuales, pues como bien lo recuerdas, las colonias solo eran saqueos económicos de una cierta nación que se ponía ahí para sus únicos fines. Entonces, en este caso, Estados Unidos lucha por su independencia, la consigue en 1776 y eso también dio impulso a que en este caso, en la Nueva España, si eran esos tipos de ideales de independizarse, en este caso, del yugo que viene siendo de los españoles, para, como bien lo dice, ideales de soberanía y sobre todo en este caso de libertad en los cuales buscaban que realmente no solo unos cuantos mandaran, sino que realmente todos en conjunto pudieran, en este caso, realizar una forma de nueva sociedad. A su vez, esto también llegó en este sentido, las influencias de la Revolución Francesa, que en este caso se estaban viviendo desde el otro lado, también buscaron en ese sentido, pues bueno, limitar el poder que tuviera algún cierto tipo de grupo de personas para acabar con ese sistema y establecer otro. Y por ende, en ese sentido, pues bueno, el lema de la revolución era libertad, igualdad y fraternidad, lo que buscaba en este caso hiciera una cohesión social, es decir, que realmente todos estuvieran a la par y que realmente no hubiera personas de menor nivel y que realmente el gobierno en este caso que se les implementara, pues realmente fuera beneficiado para todos, ¿no? Y bueno, es cuando en este caso las ideas de la revolución pues se imperan o impactan en la Nueva España. Principalmente iniciaron los criollos, que recuerda que los criollos no tienen mucha relevancia e importancia. Y realmente en ese sentido, pues bueno, lo que querían buscar ellos también una cierta toma de poder y sobre todo inmiscuidos por la revolución y por la independencia
independencia vieron que realmente se podían desligar de aquellos yugos españoles y realmente en este caso ellos formar parte de estos nuevos ideales. Y es por eso en este sentido que, bueno, se empiezan a formar este fervor independentista y sobre todo en ese sentido, pues bueno, empiezan a hacer pequeñas audiencias en la cual uno de ellos fue el líder primo de verdad y que realmente es descubierto y posteriormente es asesinado. Y a partir de aquí en adelante es cuando se empiezan a dar una serie de eventualidades que van a formar parte y van a dar paso a la independencia, en las cuales se platicaban ese tipo de cosas que ya se venían en este caso eh, realizando o pensando desde antes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en ese sentido la independencia no inició así como tal movimiento. Sí y a la vez no, ¿no? En ese sentido se tuvo que dar bajo un contexto, en este caso cultural, sobre todo social, de cierto tipo de eventualidades que estaba pasando y sobre todo guiarse por ideales, es decir, no es una lucha luchar por luchar, ¿no? Que ya después en un punto vamos a ver que sí se hizo así, sino lo que buscaba era en establecer otro nuevo tipo de orden, no solo terminar con ese orden y ya no establecer nada, no, sino buscar en este caso una mejoría dentro de las condiciones bajo las cuales vivían, ¿no? Y si bien lo recuerdas, también eso lo notamos en las primeras diapositivas de lo que era la historia, que realmente tenemos que estar situados en un cierto tiempo para entender el actuar y sobre todo el pensar de las personas y a su vez esto que los motivó a realizar en ese sentido esas acciones que ellos hicieron. Ahora bien, ¿qué causó? Hoy lo que conocemos como las conspiraciones de Querétaro, es decir, después en este caso de la muerte, si bien lo recuerdas, de Primo de verdad, causó en ese sentido que en vez de que terminaran con ese tipo de ideales, ahora se aumentaran, ¿no? Y sobre todo se hacían, en ese sentido se reunían a partir de juntas secretas dirigidas en este caso por, como bien dice, conspiraciones a través de liberales o también en este caso personas o propiamente los criollos. Liberales en este caso se refiere a personas que quieren como tal liberarse de ese antiguo régimen o ese régimen en este caso que estaba imperando. Y bueno, los otros en este caso que buscaban en ese sentido o estas juntas en este caso secretas principalmente empezaron o fueron llevadas a cabo a partir de Valladolid o y Morelia, San Miguel de Hidalgo y San Miguel de Allende y Querétaro. Y en ese sentido eran propiamente, o los personajes importantes que vamos a ver aquí en la conspiración de Querétaro, eran propiamente llevadas a cabo por Miguel Hidalgo y Allende. A su vez también se incorporaron diferentes tipos de el plan militar y los ideales políticos en este caso, y también aquellos que lo que buscaban, como bien te lo decía, este tipo de nuevo tipo de reglas y sobre todo ideales. Y bueno, en 1809, en este sentido, en la ciudad de Querétaro es cuando se empiezan a hacer una junta conspiradora en la cual tenemos diferentes tipos de personajes importantes, aunque se decía que era como una academia literaria en la cual participaban diferentes tipos de personas. Una de ellas en ese sentido, el que comandaba era Ignacio Allende, Juan Aldama, que eran de los principales, en este caso eran guerreros y sobre todo soldados más bien, que sabían en este caso luchar y cómo llevar a cabo un movimiento de independencia. Sobre todo también teníamos en este caso los hermanos Epigmenio y Mérito González. Ahí tenemos a la emblemática Josefa Ortiz de Domínguez, esposa del corregidor Miguel de Domínguez, quienes simpatizaban con las causas de independencia. Es decir, los principales orquestadores de este tipo de conspiraciones, como tú lo hicieron, eran soldados, principalmente Allende y sobre todo en este caso Ignacio Allende y Juan Aldama. Y posteriormente invitaron a otro tipo de personas que estaban en ese sentido en distintos tipos de cargos y que sobre todo también compartían estos ideales de la independencia. Y bueno, entre sus planes era hacer lo siguiente, levantarse en armas el 1 de diciembre de 1810. Sin embargo, luego se cambió al 2 de octubre, en este caso del mismo año, en el que supuestamente se iban a conjuntar o iban a aprovechar en ese sentido la feria de San Juan para explicarles el movimiento y levantarse de una vez en armas. Sin embargo, esto no sucede y se tienen que adelantar porque en este caso la conspiración es, en este caso, denunciada el 15 de septiembre de 1810 y los revolucionarios en ese sentido también tuvieron, tuvieron que tomar cartas en el asunto. Aunque, ojo con eso, también antes de que sucediera esto, ya también Ignacio Allende invitaba al cura Miguel Hidalgo para que participara dentro de estas juntas y ponerse en ese sentido al día de los movimientos que iban a hacer. Y bueno, cuando son descubiertos, cuando lo iban a hacer en diciembre, luego se cambió en octubre y lo tuvieron que hacer antes en ese sentido, fue cuando en la madrugada del 16 de septiembre, a las 4 de la madrugada, es cuando el cura Miguel Hidalgo llama a misa sus feligreses y es cuando realmente empieza a recitar un cierto tipo de palabras que hoy en día quedan en la memoria y que realmente incita al pueblo mexicano a luchar por
este nuevo tipo de visión que ellos tenían preparado en esas conspiraciones que ellos hacían. ¿Cuáles palabras fueron? Pues verá, y eran estas. Viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe, muera el gobierno y mueran en este caso los gachupines, que en este sentido eran los españoles. Y era lo que incitó en este caso al pueblo, en este caso mexicano, para que ellos pudieran levantarse en armas y morir contra el mal gobierno y a las malas decisiones de los españoles. Y bueno, conforme en este caso el movimiento iba creciendo y conforme y dijo las palabras, quienes se integraron, pues diferentes tipos de personas que eh, no eran, ¿cómo se les suele decir? Bien vistas, o más bien, más allá de bien vistas, que realmente no tenían relevancia para los españoles, y en este caso eran campesinos, peones, jornaleros, artesanos, trabajadores de las minas y vagos, destacando en esta masa Hidalgo, quien incorporó diferentes tipos de demandas populares, es decir, escuchar a las personas que en este caso se integraban a su movimiento, para, en este caso, pedir primeramente la abolición de la esclavitud y sobre todo en este caso sacar de la miseria tanto a las indígenas y a las diferentes tipos de castas que había, ¿no? Y bueno, entre ellos en este caso en menos de 45 días tomaron diferentes tipos de ciudades como San Miguel Grande, Celaya, Guanajuato y Valladolid. Y a su vez, bueno, en ese sentido, si bien lo recuerdas, Miguel Hidalgo sabía de tácticas, no era un soldado. Quien era el soldado era en este caso los diferentes que era Allende, uno de ellos, y en este caso Hidalgo no era como tal soldado. Y por ende también eso se le dificultó y fue uno de los problemas que también encabezó él al momento de dirigir cierto tipo de gente, ¿no? Porque si te fijas, la mayoría de ellos no eran soldados, eran personas comunes y corrientes como tú y como yo, que lo único que querían era, en este caso, abolir la esclavitud y mejores condiciones de vida, por los cuales no sabían luchar ni sabían, en este caso, eh, eh, llevar a cabo un movimiento, en este caso militar. A su vez, tampoco Miguel Hidalgo sabía cómo llevarlos a cabo, qué estrategias escoger. Eso también causó que en este caso, bueno, reunieron un cierto tipo de flota de hombres que fueron 80.000 hombres y en este caso cansados y sobre todo con pocas armas y sobre todo en ese sentido escaso parque, es decir, un escaso lugar por donde descansar y sobre todo en este caso también amenazados eh, durante cierto tipo de asesinatos. En este caso quiere decir destacamentos realistas en el sentido que iba a haber repercusiones para aquellas personas que estuvieran al movimiento, lo que hace en ese sentido Hidalgo reflexionar y pues bueno, abstener de atacarse constantemente, hacer este movimiento y mejor retirarse de un cierto tipo de lugar, lo que causó que realmente hubiera desaliento y sobre todo en ese sentido pues el ejército te partiera en dos y 50% de ellos se fuera por otro lado. ¿Qué quiere decir aquí también lo que te venía en este caso adelantando? Al momento de que Miguel Hidalgo no era como tal un soldado, más bien no era un soldado, sino era un cura, no sabía de tácticas. Por ende, tenía que también establecer un plan el por qué luchaba, ¿no? Si bien era no solo luchar por luchar, no solo asesinar por asesinar, sino también tenían que haber ideales, los cuales en este caso se estableciera un gobierno distinto al que ya estaban acostumbrados y que esto mejorara, ¿no? Es por eso en ese sentido que le decían que, bueno, era la abolición de la esclavitud y que realmente en este caso las condiciones de vida mejoraron. Pero al momento de, este caso, prometer y realmente no saber cómo actuar, fue uno de los principales, en este caso, conflictos que tuvo Miguel Hidalgo para seguir llevando a cabo este primer movimiento de independencia, porque él fue el que lo inició, él fue el que lo llevó. Sin embargo, su experiencia lo hizo hacer que realmente el ejército se partiera en dos y que sobre todo en este caso, pues hubiera cierto tipo de pérdidas y sobre todo un desaliento al movimiento de la independencia. Como bien te lo decía, en este caso, el 11 de noviembre de 1810, los insurgentes, en este caso encaminados una vez que se separan de Hidalgo por Antonio Torres, un antiguo ranchero, ocupan Guadalajara y comienzan una serie de luchas, en este caso, a través de la propagación del movimiento y sobre todo en este caso, incitando a que demás personas se unieran. Sin embargo, el 7 de enero de 1811, en este caso, se puso en práctica en el puente de Calderón un encarnizado combate donde las fuerzas patriotas fueron materialmente destrozadas. Es decir, si te fijas, hay otra lucha, sí está bien, una lucha en este caso que buscaba cierto tipo de ideales, pero otra vez sin planearse. Y bueno, eso también causó que realmente el primer movimiento de independencia se cayera poco a poco, haciendo que realmente los principales, en este caso formadores de ellos, pues terminaran asesinados. Esto a través del 21 de marzo de 1811, cuando Ignacio Elizondo realmente en este caso les dice quiénes eran los principales secuestradores y son traicionados, por lo cual en este caso son sentenciados a muerte en Chihuahua.
Se sometió a un juicio, pero principalmente los querían asesinar. Y es cuando el 30 de julio de Miguel Hidalgo fue fusilado. Y bueno, esto no puso fin realmente a lo que en este caso vienen siendo de identidad de los insurgentes, que viene siendo la independencia, sino que todo lo contrario, eso también, como bien dicen, van a haber otro tipo de conspiraciones autómatas en 1811 que pretendía construir, en este caso, ahora otro tipo de movimiento, pero si bien también con estos mismos ideales de la independencia.